Hola, mi nombre es Luisa Díaz. En el siguiente video compartiré con ustedes la información acerca de la música en las emociones y cómo éstas se vivencian no solo desde el cerebro, sino también desde el lenguaje. La música es una construcción de sonidos dirigidos, la cual, mediante instrumentos y una expresión motora optimizada, se constituye en un estímulo sonoro que resulta en una percepción auditiva compleja, al estar dotada de estados emocionales y figurativos conscientes, significativos y culturalmente importantes. Esta definición nos trata de explicar los aspectos físicos, los aspectos conductuales o neurofisiológicos y culturales que tiene la música. Es necesario decir que la emoción producida es un evento fundamental para que la música sea un fenómeno esencial de las sociedades humanas. Es así que desde tiempos inmemorables en todas las culturas se conoce la música y esta ha sido creada, apreciada, danzada y gozada debido a sus fundamentales procesos emocionales, los sentimientos, los estados de ánimo y las figuraciones. Es entonces importante hablar del sumario de las ideas que tenemos sobre la música o sobre la emoción que tenemos en la música. La emoción musical se basa en representaciones también mentales de tipo afectivo, las cuales en caso de existir plantearían una relación y una diferencia con la representación como más semántica, de tipo más proporcional o lingüístico. Mencionar que las emociones producidas por la música no conducen a los actos usuales asociados a ellas se vinculan en tres esferas de actos mentales, es decir, la abolición, el efecto, el símbolo, en una unidad psicológica que explica el sentido de la música. La fuente de la emoción musical sería el suspenso tirante de la música, que surge de expectativas o anticipaciones frustradas. La emoción en la música es la representación mental y el lenguaje, son las dos, se unen las dos. No se puede negar que la música constituye un tipo de lenguaje, al menos en el sentido comunicativo que tiene la palabra. Aunque las emociones que produce no pueden estar definidas en cuanto a sus contenidos constituyen sensaciones sencillamente cualitativas. La representación musical es un tipo particular de representaciones que también son mentales. Emoción musical y cerebro. Al tratar sobre la emoción musical y sus causas, hay que tener en cuenta que la música debe incidir de alguna manera en el sistema mente-cerebro para producir estados emocionales. Esos estados emocionales son particulares porque vienen de la escucha. Para abordar esto es necesario diferenciar desde el inicio la pregunta de cómo durante el proceso evolutivo se acondicionó al sistema mente-cerebro para apreciar y gozar la cuestión musical y la cuestión proximal de cómo la comunicación cerebral se correlaciona con las emociones. Por eso están necesariamente relacionadas y por requerimientos metodológicos distintos. Por eso hablaremos del problema fundamento fisiológico de la emoción musical. El problema tiene una dimensión práctica y empírica en referencia a los procesos cerebrales que se requieren y se involucran para permitir la respuesta emocional a la música, y otra dimensión más teórica y general de la razón por la cual la música incide en la función nerviosa para permitir la emoción musical. La respuesta a este último y fascinante misterio debe ser una correspondencia entre las estructuras sonoras espaciotemporales de la música y de las estructuras espaciotemporales del procesamiento cerebral, las cuales son muy homólogas en el sentido de construir procesos pautados de índole psicofísico. De acuerdo con esta hipótesis general, se podría decir que las emociones y sentimientos se transforman en las estructuras musicales que corresponden de alguna manera a esas emociones. ¿Por qué acontece eso? Es un tema relevante para la neurociencia cognitiva y particularmente para la neuroestética, planteada una interdisciplinada situación entre la neurociencia y las artes. Los estudios de las bases neurológicas de la música se escriben en este abordaje de analizar la actividad cerebral durante la experiencia estética, que abre un fascinante campo interdisciplinario entre disciplinas biológicas, humanidades y artes. El estudio empírico del cerebro humano es en funciones cuando el sujeto está procesando estímulos musicales y experimentando estados emocionales conscientes.